en algunos minutos más en detalle. Entonces, una transformación que involucra prácticamente todas las mayores regiones del mundo. Entonces, esto también significa que la experiencia social y cultural del pueblo judío está fuertemente involucrada con diferentes experiencias de las poblaciones y de las culturas y de las sociedades cercanas. En el siglo XX, también más en detalle vemos transformaciones muy rápidas. Por ejemplo, en el año 1900 la mayoría de la población judía mundial, que incluía cerca de 10 millones de judíos, el centro principal, como mencioné, estaban los grandes imperios en Rusia, el imperio Habsburgo, pero también en los Estados Unidos, que se estaba creando como un tercero importante centro de presencia judía. 40 años después de la Primera Guerra Mundial, vemos cómo no hay más los grandes imperios, hay muchos cambios políticos de fronteras y de entidades nacionales en Europa. Los Estados Unidos están allá como la comunidad más importante del mundo, Polonia número 2, la Unión Soviética número 3, y hay mucho más judíos en todas las otras comunidades del mundo. Después de la Shoah, del Holocausto y la destrucción en gran parte del judaísmo de Europa Oriental, y por otro lado, después de la independencia del Estado de Israel y de su crecimiento demográfico muy rápido en los primeros 40, 50 años de su existencia, vemos como en los años 80, Estados Unidos, después Israel, tercera comunidad de Unión Soviética, pero pocos años después no hay más Unión Soviética. La Unión Soviética se dividió en diversos países, la República Rusa, Ucrania, salieron de Unión Soviética más o menos 1 millón de judíos. Entonces la tercera comunidad judía del mundo hoy es la comunidad judía en Francia. Todo este percurso es para ver cómo profundamente cambiaron las cosas en un marco de 100 años. El demógrafo que en el año 1900 le habían pedido cómo será la situación en 1950, ponemos, o en el 1920, 20 o 50 años después, podría decir, si conocemos un poco las tendencias presentes con cambios mayores o menores, podemos decir así y así. El problema es que la realidad es totalmente diferente. Una revolución y otra revolución y otra, sea a causa de los cambios geopolíticos, la fin de los imperios, el empiezo de nuevas fuerzas geopolíticas en el cuadro mundial. Por otro lado, la tragedia de la Shoah, por otro lado, la independencia de Israel, por otro lado, la migración internacional de muchos millones de personas. Entonces, es un mundo judío que se transformó profundamente varias veces en el marco de los últimos 100 años. Esto yo creo es muy importante no olvidarlo cuando nos ponemos las mismas cuestiones hoy. ¿Qué será el mundo judío en el año 2020 o 2050? Vamos a la conclusión de esta charla, decir algunas cosas, pero con mucha prudencia. Mejor ser cuidados. Yo creo que es importante completar esta reflexión sobre la Shoah, porque a veces sabemos por mala suerte que existe una discusión que habría tendencia a disminuir, a negar, a reducir la importancia de la tragedia de las comunidades judías en Europa. Entonces, habíamos sido un ejercicio un poco de demografía ficticia, si queremos así llamarlo. Sería decir, ¿qué sería hoy el pueblo judío si no había ocurrido la Shoah? ¿Qué sería hoy el número de los judíos en el mundo si no habían perdido los 6 millones? Entonces vemos rápidamente este modelo que está publicado. Existe una amplia cantidad de publicaciones por ellos que se interesan a los problemas de la sociedad judía atrás y contemporánea. Y vemos aquí el perfil real. La población judía se estaba creciendo, se redució trágicamente y después se creció muy poco, y de esto vamos a comentar en un minuto. Se
adicionan 6 millones de personas, recibimos la línea azul. Pero el problema es si esto es suficiente como procedura para reconstruir exactamente el que pasó. El problema es que no solamente murieron el que murieron, pero también se destruyó el potencial de la segunda y tercera generación de estas personas. Los hijos que no nacieron y los nietos que no nacieron también. Entonces, el cálculo debe incluir también el potencial de las generaciones que no existieron. Y cuando se hace esta procedura, existen, por cierto, técnicas demográficas de proyecciones sobre varias hipótesis, vemos que el resultado es bastante increíble. El resultado es que un mínimo de 25 millones, puede ser también un máximo de 32, 33 millones, baja de los 13 que existen en realidad. Entonces, la diferencia virtual no es simplemente los 6 millones que nos faltan, pero también los otros 6 o puede ser los otros 12 que serían ellos y más los descendientes de estas generaciones. Yo creo que esta es una reflexión que es importante hacerla en este contexto de discusiones de negación del que pasó de los años del Holocausto. Pero volvemos de este mundo virtual al mundo real, el que pasó, pasó. Entonces la pregunta es cómo se está desarrollando el mundo judío en estas últimas generaciones, particularmente los últimos 60 años. Y hay aquí una rápida descripción de del tamaño de las comunidades principales. Sin entrar en el detalle, vemos que en total la población judía pasó de 11 millones y más a poco más que 13 millones de personas. Entonces es un crecimiento de 2 millones de personas en un periodo de 60 años, que es muy poco. El crecimiento de la población mundial total es un crecimiento muy rápido. El crecimiento de la población judía es mínimo. Entonces, la proporción del pequeño núcleo judío sobre el total de la población mundial se está reduciendo de manera muy significativa. Estaba cerca de 4 o 5 judíos sobre 1000 personas del mundo en 1948 y es hoy poco menos que 2. Entonces, en otras palabras, hoy la incidencia de la población judía sobre la totalidad de la sociedad mundial es menos que la mitad que fue después de la Segunda Guerra Mundial y menos que un cuarto del que fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, debe ser claro que en nuestra exposición, en nuestra discusión de estos temas, no hay simplemente números y cantidad, pero también calidad y valores, y vamos también a comentar un poco sobre esto. Pero no se puede negar que también la dimensión de cantidad de números es una dimensión que tiene su relevancia y su pertenencia. Entonces la presencia judía en el mundo está disminuyendo, no en cifras absolutas, pero por cierto en relación al total de la población mundial. Pero esto total se distribuye de manera muy diferente cuando miramos a los datos de Israel, el Estado de Israel, y los datos del total de los judíos que viven fuera del Estado de Israel, el que se llama generalmente la diáspora judía. En Israel vivían al momento de la independencia de Israel a cerca de 650.000 judíos y hoy hay aproximadamente 5 millones y medio. Entonces un crecimiento de cerca de 8 veces, entre 8 y 9 veces más hoy que 60 años atrás. Al contrario, el total de la población judía en el resto del mundo pasó de casi 11 millones en 1948 a poco menos que 8 millones hoy, entonces una reducción de casi 30%. Entonces hay aquí dos tipos de perfil demográfico, uno de fuerte crecimiento y uno de bastante fuerte disminución. Y vamos a notar los cambios dramáticos en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Europa Oriental, en las diversas repúblicas de la Unión Soviética, en otros países de Asia, de África, la disminución de la población judía en los últimos 60 años es una disminución casi total.
casi se vidaron, casi todos salieron, emigraron hacia otros países, sobre todo el Estado de Israel y también países occidentales, Estados Unidos, Francia, América Latina y otros países. Hay en particular solamente una región mundial que se está creciendo, Australia y Nueva Zelanda, sería Oceania, entonces hay aquí un crecimiento de casi 3 veces comparando 1948 y 2008, pero por cierto estamos hablando de cifras muy pequeñas en relación a la total del Estado de Israel. En otras palabras, es un mundo judío muy diferente. No es suficiente describirlo, es también importante ver, entender las causas de estos procesos, y vamos a hacerlos rápidamente. Aquí vemos entonces la distribución del pueblo judío de hoy según las principales comunidades. Es un pueblo judío que desde un lado es muy dispersado. Existen judíos en más que 100 países, hay una presencia de por lo menos 50, 100 familias en cerca de 90, 95 países, entonces una gran dispersión geográfica. Por otro lado, el pueblo judío es muy concentrado en el sentido que hay 2 países, Israel y los Estados Unidos, que involucran la gran mayoría de la población judía mundial. Básicamente más que el 80% del judaísmo mundial viven en estos 2 países, y solo un poco menos que 20% viven en todos los otros países. Como mencioné antes, Francia en primer lugar, después Canadá, Inglaterra, Argentina, Rusia, Alemania y varios otros países. Básicamente las comunidades principales tienen tendencia hoy a concentrarse en los países occidentales más desarrollados, y por otro lado existen el que fueron atrás comunidades mucho más importantes en Rusia, Ucrania, también en América Latina. Todas estas comunidades están disminuyendo, y hay muy pocas que gracias a un aporte de inmigraciones están estables o se están creciendo. Fundamentalmente el discurso judío de hoy es un discurso que se está haciendo más y más polarizado entre estos 2 actores principales. Esto es una manera, yo creo, diferente de ver las cosas en frente de la idea que existen judíos en todos los países del mundo, que es entonces un pueblo presente sobre todos los cielos. Pero todo este discurso no tiene mucho sentido si no podemos definir quién es judío, de quién estamos hablando, qué es nuestra población de referencia. No es fácil porque en un marco de modernización, en un marco de secularización, en un marco de sociedad abierta, y relativamente con poca discriminación, con menor separaciones entre diferentes grupos de población, no es fácil mantener su identidad, su particularidad como apartenentes a una comunidad religiosa, una comunidad étnica, una comunidad de cultura, una comunidad de memoria. ¿Qué es esta comunidad? Y después, ¿cómo puede el investigador hacer un trabajo serio de investigación sobre esta comunidad judía? La verdad es que no existe un registro central de todos los judíos. Por cierto, no existe, no puede existir. No existen en casi todos los países organizaciones judías que tienen un listado de todos los miembros existentes o posibles de la población judía en este determinado país. Hay pocos países que tienen un buen censo de la población con datos sobre religión o grupos étnicos, pero en la mayoría de los casos eso no es así. Entonces hay un problema que necesita solucionarlo con trabajos de campo, con muestras, con investigaciones sociales, demográficas, estadísticas. Los gastos de estas investigaciones son muy altos, muy largos. No vamos aquí de tratar de